buenas tardes a nuestro auditorio de Charla con Líderes del Instituto Nacional de Investigaciones en Ciencias Tributarias. Hoy, en nuestro segundo día de este Congreso Nacional con Causa, nos complace darle la bienvenida a uno de nuestros ponentes que ha causado mucha controversia, donde todos nuestros participantes están muy contentos y satisfechos con el tema que abordó. Él es el doctor Luis Antonio Sánchez Sánchez, que nos acompaña en esta tarde. Licenciado, doctor en Derecho Penal, ¿cómo está usted? Muy bien, Lili, muchas gracias por la invitación. Marco, muchas gracias. Es para mí un honor estar en este evento con Causa y pues estar también en esta entrevista para el Instituto de Investigaciones Tributarias. Muchísimas gracias. Marco, ¿cómo la estás pasando? Oye, ya muy contento porque ya estamos casi en el cierre de este congreso y como tú lo decías, ha sido una de las ponencias más comentadas. La verdad es que hoy la sangre joven, la verdad, está marcando la pauta y a mí me da mucho gusto poder platicar contigo, Luis, porque realmente acabamos de salir de tu ponencia y vi que la gente se quedó muy motivada. Quería preguntarte, lamentablemente es que la ronda de preguntas se tuvo que cerrar precisamente por el tiempo, pero hay grandes retos en el tema penal. Tú lo dijiste hace rato, eres penalista, a lo mejor en el tema fiscal, también lo comentaste, te reúnes con los mejores contadores, con los mejores fiscalistas. Y hablando de retos, ¿cuáles son los retos que enfrenta México con este nuevo sistema penal? ¿En realidad está funcionando con las expectativas que se tenían pensadas con anterioridad? Bien, Marco, qué buena pregunta, porque esto es algo muy importante que tenemos que dejar en claro. El sistema penal acusatorio entra como una reforma constitucional y como un nuevo modelo de sistema de justicia. ¿Por qué? Porque si bien México recibe muchas intervenciones internacionales para poder modificar este sistema, es imperante que la sociedad también conozca los alcances del mismo. No solo que los vea como una inquisición, no solo que vea como una modificación que afecta a la sociedad, porque no es así. Todos podemos vernos inmersos en una conducta delictiva, ya sea de manera culposa, ya sea de manera dolosa, pero todos estamos expuestos por vivir en sociedad a cometer una conducta delictiva. Y qué mejor que si en algún momento se comete alguna conducta delictiva, esta sea con los estándares de protección a derechos humanos y con las garantías que deben de revestir todo procedimiento. Así es como debemos de ver el nuevo sistema de justicia penal en México, como una oportunidad para que realmente las garantías y los derechos fundamentales que consagra la Constitución sean llevados en el procedimiento y sean tutelados por los jueces y por los operadores en este sistema. ¿Cómo veo de retos? Pues realmente es un reto muy importante, como lo señalé en la conferencia, el hecho de que culturalmente estamos acostumbrados a un modelo o a un esquema de justicia inquisitivo, en donde tú cometes una conducta delictiva y debes de ser castigado por ella, y todo el castigo venía de una represión, ¿no? Yo asemejo mucho esta conducta cuando tu mamá te regañaba, Lili, te decía, no sales ahora de tu cuarto, o te vas sin cenar, o te decían, Marco, no sales a jugar con tus amigos. Entonces esta posibilidad, esta connotación, ahora la tenemos con un esquema de justicia restaurativa, en donde, pues bueno, Lili, si le quitaste una paleta a tu hermano, pues regrésale la paleta a tu hermano, a lo mejor le vas a regresar otro dulce para que haga una reparación integral del daño que le hiciste. Entonces, ese tipo de oportunidades, ese tipo de esquemas es el que la sociedad no ve. Y por ello es que se ha utilizado mucho en discursos políticos para manejarse temas como el efecto de la puerta giratoria o decir que todos los delincuentes están en la calle con el nuevo sistema. Yo considero que debemos de darle una oportunidad al nuevo sistema de justicia para que éste tenga una propagación exacta, para que éste tenga un grado de madurez preciso y podamos entonces opinar al tema. El sistema acusatorio tiene que tener un grado de madurez, tiene que tener un grado de contribución, y considero yo que estamos en este ejercicio construyendo día a día una nueva operatividad de un sistema de justicia en un país. Indudablemente, doctor, uno de los puntos que también tocó en su ponencia es la capacitación y la importancia de que todos los abogados, sobre todo litigantes en el gremio penal, busquen estar actualizados día con día. ¿Cuáles son los mayores retos para los ciudadanos, sobre todo para el indiciado, no contar con una defensa especializada y capacitada? Bien, hoy en día el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la legislación vigente que va a regular todo el procedimiento penal, en el 121 establece el derecho humano que tienen los imputados a una defensa técnica y adecuada.
al elevarlo a rango constitucional y de derecho humano, establece que todas las autoridades deben de velarlo. Esto es, si un juez observa que en la audiencia el defensor, el asesor jurídico o el propio fiscal no están capacitados para poder llevar a cabo una defensa técnica adecuada, una asesoría jurídica técnica adecuada o bien una representación social técnica adecuada, deberán de revocarlos. En ese momento, el derecho a la defensa técnica recobra mucha importancia, porque muchas veces hemos escuchado esto, muchas historias trágicas, Lili, en donde llegamos a un centro de reinserción social, vemos personas que no tuvieron una defensa material, que le pagaron a un abogado por no hacer nada, que muchas veces pues el abogado realmente no tuvo la expertise o la pericia para poder actuar dentro del proceso, o bien tuvo una omisión total dentro del proceso, Marco. Esto es muy peligroso. Por eso es una de las importantes directrices que en nuestra reforma constitucional en el artículo 20, en el apartado B, como en la fracción cuarta, se pone el derecho humano a la defensa técnica adecuada de toda persona que está dentro de un proceso penal. Esto es muy importante y esto es uno de los retos que incluye la capacitación constante, que incluye estar preparándote, estar yendo a foros en donde veas no solamente, y esto es un llamado de atención, no solamente que la técnica de litigación, no solamente el curso de oratoria, esto no te va a hacer experto en el sistema acusatorio. Tienes que acudir a cursos en donde se den técnicas específicas de litigación, de teoría del delito, de constitución, de derechos humanos, de tratados internacionales, acerca de medidas cautelares. Tienes que estar preparado. Hoy en día te exige un grado de preparación muy alto. ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta la teoría del delito, tienes que tener en cuenta los protocolos de investigación, las cadenas de custodia, tienes que tener en cuenta los protocolos internacionales, los tratados internacionales, conocer tu constitución, conocer los códigos penales. No nada más es conocer el código nacional, es tu teoría procesalista. Y hoy en día el sistema acusatorio no necesita ni abogados que sean procesalistas, ni necesita abogados que sepan hablar bonito a un juez. Necesita profesionistas del derecho que puedan dar defensas técnicas adecuadas con todo el conocimiento en toda la materia en específico. Oye, Luis, este nuevo sistema penal ha sido también tema político. Sí. Se comentó que se liberaron nuevos reos a partir de este nuevo sistema. Hablando en temas de derechos humanos, ¿este nuevo sistema realmente privilegia los derechos humanos o sirve para ser un atenuante para criminales? Y en consecuencia, también estaremos hablando que de ser así, ¿tendríamos justicia selectiva aquí en México? Bien, mira, Marco, yo considero que cuando una persona ya ha cumplido una sentencia, cuando ya ha llegado a cumplir cierto tratamiento, obviamente privado de su libertad, también tiene derecho a una reinserción social. Eso es un derecho humano universal que el Pacto Internacional de los Derechos Humanos y el de los Derechos Civiles y Políticos lo establece. El derecho a la reinserción social. Si no hay reinserción social, si seguimos dando el discurso de dejar salir a criminales, esto solamente recaería en que estamos anunciando, o si los políticos mismos dicen, es que están dejando salir a los criminales, perdón, si tú como Estado no estás reinsertando a las personas privadas de su libertad, eres un Estado fallido. Das ese mensaje, das un mensaje en el donde dices, como Estado no sirves. Que esto es algo muy cierto, ¿sí? Vámonos a la realidad. En la realidad, los centros de reinserción social se han convertido en todo, menos en centros de reinserción social. Pocos son los centros certificados, pocos son los estados que le han apostado a certificar a los centros de reinserción para que las personas, cuando salgan precisamente de cumplir estas penas privativas, puedan reincorporarse a la sociedad. Porque ahí viene otro tema también que debemos de verlo con esta connotación. Tú cuando sales de una prisión, desgraciadamente lo único que encuentras en la sociedad es rechazo. Tú vas a buscar un trabajo y en ese trabajo no te van a dar esa oportunidad de la fuente de empleo. ¿Por qué? Porque tienes un antecedente. No, tiene antecedentes, entonces no podemos contratarlo. O simplemente nosotros le llamamos y ya nunca te llaman. La misma sociedad dice, él estuvo en prisión, no puedes hacer esto, es que él estuvo en la cárcel, él es un delincuente, eres no sé qué. ¿Y a qué te llevan? Te llevan a una causa final en que la única opción que tengas es volver a cometer una conducta delictiva.
el Estado está fallando en esa parte de la reinserción social, no el sistema acusatorio. El Estado mexicano viene fallando en la verdadera construcción de centros de reinserción social para tratamiento de personas privadas de su libertad, en donde realmente se protejan y se respeten sus derechos humanos, en donde realmente se les dé la oportunidad a un trabajo digno, en donde realmente se les dé la oportunidad de que ellos puedan seguir teniendo vínculos con sus familiares. Eso es otra realidad. Las personas privadas de su libertad, en gran porcentaje, lo primero que pierden son a sus familias. Cuando salen, ya no tienen familias, ya no tienen vida, ya no tienen oportunidad de empleo. ¿Qué es lo que hacen? Muchos, y me ha tocado verlo, me ha tocado vivirlo, me ha tocado entrevistarlos, muchos lo que hacen es, Lick, déjeme aquí. Aquí tengo amigos, aquí tengo mi verdadera familia, afuera no tengo nada. No soy nadie desde la primera vez en que llegué aquí. Y esto se da muchas veces que permanecen privados de su libertad precisamente por culpa de abogados que no hacen bien su trabajo o que no llevan a cabo defensas técnicas adecuadas. Entonces, no se trata solamente un rol de asumir de defender o de darle derechos a los criminales. Se trata de un rol general y universal, como lo es cualquier derecho humano, para que todos, cualquier persona privada de su libertad, como lo he dicho, hasta que no se pueda derrumbar su derecho humano a la presunción de inocencia, sea tratado como inocente, y que cuando ya sea culpable o sea determinado como culpable, también se le dé un trato digno para reinsertarlo en la sociedad, que esa es una obligación del Estado. Indudablemente tu carrera, en razón de este doctorado, ha estado en países como Argentina, Perú, Guatemala. Incluso tú has capacitado a propios jueces. Sí, así es. Aquí en México. Toda esta experiencia de estar en otros países y los contrastes como tal, te han permitido ser muy estratega y puntualizar observando cuál sería tu aportación en este nuevo sistema penal acusatorio en México. ¿Qué aportarías tú con toda esta cantidad de información, de experiencia? Lo que nosotros hemos desarrollado, Lili, es un manual práctico de sistema penal acusatorio, en donde mi contribución siempre ha sido que no solamente debe de observarse desde una línea, no solamente puedes litigar el sistema penal acusatorio con el conocimiento de un código nacional y de un código penal. Necesitas ir más allá. México es parte de una justicia convencional. México es parte de muchos tratados internacionales que pueden hacerse valer en diferentes etapas del proceso. Mi aportación ha sido al sistema jurídico mexicano esa: observar los tratados internacionales de los que México es parte para que se respeten los derechos humanos dentro del proceso penal. Esa ha sido nuestra contribución. Obviamente hemos tenido algunos alcances en donde hemos logrado, modificación de medidas cautelares utilizando artículos de la ley que permiten que las personas que fueron iniciadas en un proceso con un sistema anterior se vean beneficiadas con un nuevo sistema. Hemos logrado algunos amparos trascendentes, no solo en materia penal, sino también conforme al derecho humano al mínimo vital, el derecho humano a la alimentación, la vivienda digna. Y hemos contribuido en materia jurídica, considero, de manera importante, porque pues queremos dar ese mensaje, ¿no? La visión y el espíritu y el empuje joven que deben de tener los abogados, y que no por el hecho, así como en el sistema penal, no por el hecho de que sea un nuevo sistema, lo estemos desprestigiando sin conocerlo o lo estemos demeritando sin conocerlo y darle la oportunidad de que éste madure. Lo mismo es para los abogados jóvenes. Yo llevo el estandarte de un abogado joven que pide la oportunidad de darse a conocer y de ver que tenemos una capacidad también para aportar en el mundo jurídico, y que esta capacidad que tenemos para aportar en el mundo jurídico puede traer grandes apoyos y grandes contribuciones al mismo. Oye, Luis, el tiempo es apremiante, pero yo me quiero despedir con dos cuestionamientos y con el compromiso de que posteriormente claro que hacer sí, una con cápsula gusto, mucho más amplia. El primero de ellos, hablábamos un poco de un estado fallido. Y quiero que me conteste el Luis como ser humano y no el doctor o el abogado que me va a contestar como debe de ser. No, sino quiero que me conteste el Luis como ser humano. Sí. ¿En dónde se rompe o en qué momento se rompe esa cadena de valor? Cuando el reo sale y la sociedad lo rechaza, o cuando el reo no tiene la convicción de cambiar, por un lado. Y por el otro lado, en México, ¿la normatividad realmente es justa o es legal? ¿Se privilegia la legalidad y se antepone a la justicia?
Bien, respecto a la primera pregunta, la misma convicción que que tiene Luis como persona, la tiene el doctor Luis, porque la convicción viene precisamente del interior al exterior y debe materializarse no solamente en la construcción de un pensamiento o de una ideología, sino debe de llevarse a cabo el mundo de la realidad y materializarse. Mi convicción es que el rechazo de la sociedad hacia los reos o hacia los internos, hacia las personas privadas de su libertad, que logran la libertad, es de verdad una problemática cultural, porque socialmente no hemos dejado de ver a las personas privadas de libertad como personas privadas de libertad. No hemos dejado de ver a los reos como reos. No hemos dejado de ver al delincuente como delincuente. Así te digan a ti, es que ya tuvo una sentencia, es que el juez ya dijo que no, es que el juez se vendió. Es que el juez ya dijo que es inocente, no, es que ahí hubo mano negra. Es que ya cumplió su sentencia, no, es que ahí hubo mano negra y ya salió, pero sigue siendo delincuente. No creemos en nuestro prójimo y es un problema cultural. Te lo contesto con plena convicción como ciudadano. Aunque también hay mucho reincidente. Totalmente. La reincidencia es una problemática que puede verse como una causa o como un efecto de la causa que yo atribuyo. La causa sería, no tengo empleo, no tengo familia, no tengo a nadie afuera, no tengo casa, ¿qué hago? Y esto es algo que me ha tocado vivir. Regreso. Y la otra también es que al no darse la atención a los internos, si no tienes un esquema de educación, si no tienes un esquema de deporte, si no tienes un esquema de trabajo, vas a estar con ocio. Y dicen el refrán, ¿no? El ocio es la madre de todos los vicios. Entonces, si tú llegas a lo mejor, cometiste un robo simple, sin violencia, y te juntas con el que ya cometió un fraude, pues vas a decir, no, pues salgo, no voy a tener nada y a lo mejor él me puede dar una oportunidad de trabajo, aunque sea ilícito, pues voy a recurrir a ello. ¿Qué pasa con países que tienen sistemas efectivos de reinserción social? No hay reincidencia. Se reincorporan a la sociedad. Y esto no es algo imposible. Hemos visto países que gracias a la cultura que tienen han logrado incluso cerrar centros de reinserción, los han convertido en bibliotecas. Y digo, no es el caso de que ahora nosotros vamos a tener un centro vacacional en donde antes era una prisión de máxima seguridad, ¿no? Que incluso una película se rodó por ahí de Pedro Infante en las Islas Mujeres, ¿no? En las Islas Marías, perdón, en las Islas Mujeres. Sí, entonces, esta connotación, digo, debe de darse, pero con un esquema de cumplimiento. Estoy totalmente convencido que debemos de dar estas oportunidades no a la impunidad, sino a la segunda oportunidad que tenemos todos como ciudadanos y como personas. Doctor, es muy interesante el tema en razón de la parte humana. Desafortunadamente, México, con este nuevo sistema, pues no da la capacidad para tener una vida digna, y vida digna me refiero porque mucha parte del tiempo de las sentencias la pasan dentro de un cerezo. Es verdad que la autoridad actualmente con ese sistema ha buscado simplificar y ha buscado terminar de forma anticipada algunos delitos, obviamente en el catálogo de los no graves, mediante los mecanismos alternos. Sí, es correcto. Los mecanismos alternos aparecen en la Constitución en la Reforma de 2008, en el artículo 17, fracción cuarta, o párrafo cuarto. ¿Qué son los mecanismos alternos? Los mecanismos alternos son oportunidades que tienen las personas para, en ciertos delitos, llegar a este máximo de la justicia restaurativa, como derecho fundamental también de las víctimas, que constriñe en el artículo 20, apartado C, y también en la ley de víctimas, y lograr efectivamente esta reparación. ¿Qué haces entonces? Hay ciertas posibilidades de llegar a terminaciones anticipadas. Estas terminaciones anticipadas se pueden dar por acuerdos reparatorios, por suspensiones condicionales del proceso o por procedimientos abreviados. Cada uno tiene un tratamiento específico. Hablando del primero de ellos, los mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal hablan acerca de que tienes la posibilidad de acudir con un mediador para que en delitos generalmente de carácter patrimonial, no necesariamente solamente ellos,
puedas llevar a cabo un acuerdo reparatorio. Este acuerdo reparatorio va a tener una cuestión de elevarse a cosa juzgada. Los acuerdos reparatorios podrán firmarse siempre y cuando se cumplan y tendrán un plazo para el cumplimiento. Debe de darse obviamente una reparación del daño. Puede ser un acuerdo inmediato, que puede en ese momento repararse el daño, puede ser un acuerdo de tracto sucesivo, que es con una obligación en donde puede realizarse un esquema de pagos. Una vez que se da esto, el juez, en todo caso, puede llevar a cabo la ratificación del acuerdo reparatorio, y una vez que lleva la ratificación del acuerdo reparatorio, tiene cosa juzgada. Si una persona incumple un acuerdo reparatorio, no puede volver a firmar otro acuerdo reparatorio, sino hasta un plazo que señala la ley. Si lo cumples, de igual manera, deben de transcurrir 2 años para que tú puedas volver a firmar otro. Esto no es, vuelvo al tema, no es impunidad, son posibilidades de despresurización. También hay que recordar que el esquema de despresurización se debe de dar por la cantidad de internos que había en los centros de reinserción, y estas salidas se dan no solamente como terminaciones anticipadas, sino, bien lo dijiste tú, como oportunidades para imponer otro tipo de medidas cautelares que no sea solamente la prisión preventiva. Prisión preventiva puede darse, ya sabemos, la modificación del catálogo de delitos del 19 constitucional, muy reciente, hace 15 días aprobada y publicada, y del 167 del Código Nacional, pero también la ley hoy en día en el sistema penal acusatorio nos da otras posibilidades para que nosotros durante el procedimiento podamos llevarlo en libertad. Si no es la comisión de un delito que amerite pena privativa de la libertad de manera oficiosa, que está en estos numerales que acabo de recitar, puedes llevar a cabo cualquiera otra de las medidas que establece el 155 del Código Nacional, que son 13 oportunidades. Puede ser una presentación periódica ante una autoridad, puede ser la fijación de una fianza, de un depósito, de una cantidad específica, no acercarte a lugares determinados, la prohibición de cometer ciertas conductas, o incluso lo que hoy en día se ha puesto muy de moda en nuestro país, que es una copia de lo que normalmente ya se lleva en otras, que es el famoso brazalete. Un brazalete que te colocas y que te da tu ubicación y que te va a determinar que tú puedes estar sujeto a un procedimiento por un brazalete, que se puede acompañar de otra medida cautelar, que es una restricción, por ejemplo, de salir de un estado o de salir del país. Que esto se puede llevar cuando hay una posibilidad de que una autoridad te diga, bueno, es que me están imponiendo una pena privativa de la libertad porque hay riesgo de sustracción o fuga. No hay riesgo de sustracción o fuga cuando presentas un brazalete, que además es un accesorio muy módico, no es muy visible, puedes llevarlo en tu trabajo, y además que también te permite pues estar vigilado por la autoridad, y que es un brazalete que tiene una renta mensual que puedes asumir con un gasto pues que no genera más allá de una violación de un derecho como es la libertad. Luis, pues te agradecemos mucho tu tiempo. La verdad es que valoramos mucho esta plática que hemos tenido. Al contrario, contigo. muchas gracias. Y retomando la última pregunta ya para despedirnos, ahorita que hablabas del brazalete me recordó un poco el tema del Bester Gordillo. Y abonando un poco a eso, ¿en México tenemos una corte de justicia o una corte de legalidad? Bien, en México tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en aras de encontrar la justicia, debe responder a un esquema de legalidad. Okay. El esquema de legalidad es lo que nos lleva a el debido proceso y a las reglas procesales. El esquema de justicia es el máximo ideal que se busca dentro del proceso, pero en el proceso lo que se debe de respetar es la legalidad. A veces no es justo, pero es legal. Es correcto. Muchísimas gracias. Esta charla con líderes, nos falta tiempo, muchos conocimientos. Ahora entiendo por qué están tan contentos todos nuestros participantes. No, hombre, gracias. Ojalá tengamos la oportunidad de hacer una claro cápsula especial contigo, Luis. Es muy interesante y de verdad que nos dejas con muchas ganas de seguir preguntando y platicar más, pero lo haremos en la próxima charla con líderes. Muchísimas gracias. Seguimos en este Congreso Nacional con Causa. Hasta la próxima.